Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Ruego a mi Señor que se encuentren muy bien. El día de hoy continuaremos con el estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 7, los salvos de la tribulación. Este capítulo nos muestra dos partes de gentes fieles a Dios. La primera se corresponde con los 144,000 sellados, pertenecientes y escogidos de entre las tribus de Israel. La segunda se corresponde con la multitud incontable de entre todas las gentes de la tierra. Los primeros se encuentran en la tierra, los segundos ya están en los cielos ante el trono de Dios. Todos ellos, junto con el Israel que será salvo, basados en Romanos 11:26, contrastan enormemente con el resto de la humanidad impía que se perderá. Volviendo por un momento atrás, recordemos el grito desesperado de los impíos que quedan en el momento de impactar sobre ellos y la tierra la plenitud de los juicios de Dios. El gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Claramente reconocen que esos juicios vienen de Dios y lo han llegado a comprender entre el sexto y el séptimo sello. Aún y así, no se prestarán a arrepentirse de sus pecados. No obstante, ninguno de estos juicios afectará de manera directa a los salvos de aquel tiempo. Estos sí podrán sostenerse en pie. Versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Como en capítulo 4, verso 1, Juan vuelve a repetir su metá tauta, es decir, después de esto. Va a relatarnos una nueva cosa, más revelación, ante la destrucción anunciada en el capítulo 6, y que será llevada a cabo por los 4 jinetes a lo largo del corto tiempo de esos 7 años finales. En este momento 4 ángeles de Dios que tienen poder hacen que momentáneamente llegue la calma en la tierra con el fin de que se cumpla un propósito celestial. Evidentemente, esos 4 vientos no se corresponden con ningún meteoro, sino con los juicios de destrucción que vienen sobre la tierra. Veremos que ese detenerse la ira de Dios por momentos es en relación a los que han de ser salvos en este tiempo, los cuales serán librados de dicha ira. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. En ese momento, otro ángel es muy especial, aparece en escena. Dice que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente. Literalmente es así, de donde se levanta el sol. Esto equivale a decir de donde viene la luz o la salvación. Compararlo podríamos con Isaías 9:2 o Lucas 1, versos 78 y 79. Ese ángel subía de la presencia de Cristo, llevado en su mano el sello de Dios para sellar a todos los que debían ser sellados. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es evidente que los 144,000 siervos de Dios serán sellados antes de que empiecen los juicios plenos de destrucción masiva, para ser guardados de la misma. Ese sellar tiene la función de designar pertenencia, esos siervos son de Dios, y protección sobrenatural. Dice Proverbios 12:21, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los juicios adversos son para los perversos, no para los justos. En medio de los justos se produce salvación. Notemos, por otra parte, que no habla de hijos o de santos, sino de siervos. Estos no pertenecen a la iglesia, sino que serán los invitados a las bodas, en Apocalipsis 19:9. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, son 144,000 los siervos de Dios sellados, y los son de todas las tribus, notemos, de los hijos de Israel. Por ese tiempo la iglesia compuesta por fieles de origen judío y gentil ya no estará en esta tierra. Estos 144,000 más todos los demás que sean de Dios serán los nuevos creyentes del periodo de la tribulación. ¿Por qué 144,000? Porque ese es el número escogido por Dios, para que esos siervos suyos, como instrumentos escogidos especialmente por Él, como en su día lo fue Pablo, por ejemplo, realicen una obra específica en la tierra en esos días concretos. Como la tarea va a ser ardua, requerirán de protección especial. De hecho, la palabra, hermanos, nos enseña que todos los creyentes verdaderos hemos sido sellados, como lo enseña Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, que nos habla del sello en el Espíritu Santo para guardar la promesa. La diferencia aquí, con esos 144,000, es que su sello obedece no solo a su salvación, sino a su cometido en aquel tiempo que viene. Serán sobrenaturalmente preservados.
existe precedente en la escritura de esto, como en Ezequiel 9, versos 3 al 11. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Versículos 5 al 8. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12,000 escogidos por tribu, 12,000 sellados por tribu, son 12 tribus, con Judá a la cabeza. ¿Por qué Judá si fue Rubén el primogénito de Jacob? Porque Rubén fue el desposeído de su principalidad por haber pecado contra su padre, en Génesis 49:4. Y le fue dado el derecho de primogenitura a Judá. Eso en Génesis 49, versos 8 al 12. Falta la tribu de Dan. Posiblemente no se cuenta porque fue quedando muy disminuida hasta absorber a la tribu de Neftalí. Se menciona también a la tribu de José y a la de su hijo primogénito Manasés. No obstante, no se menciona a Efraín, posiblemente porque Efraín es parte de José. El hecho de que las 10 tribus del norte, todas las tribus excepto Judá y Benjamín, desaparecieran como tales en los registros genealógicos a partir de la deportación a Asiria, pasados en 2 de Reyes 17, 9 al 12, y que solo gente de Judá y parte de Leví pueda actualmente probar de modo totalmente fidedigno su descendencia, no excluye el hecho de que, aunque los hombres no lo sepan, también respecto de Israel, sabe el Señor quiénes son suyos. Versículos 9 al 17, la multitud vestida de ropas blancas. Verso 9, después de esto, otra vez, metá, tauta, es después de esto. ¿Qué quiere decir después de esto? Aquí Juan nos narra otro episodio, otra multitud distinta a la anterior por al menos 3 elementos. Es una gran multitud incontable, mientras que los sellados tienen un número fijo, una gran multitud, la cual nadie puede contar. Esta multitud es de toda nación, tribu, pueblo y lengua, mientras que los sellados eran exclusivamente de las tribus de Israel, únicamente. Esta inmensa multitud, compuesta básicamente por creyentes de origen gentil y también judío, es vista en el cielo. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, mientras que los 144,000 sellados los eran precisamente para ser reservados y protegidos en la tierra para la obra de Dios. Dice que estos estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Indudablemente están en el cielo y son todos salvos, confesándolo abiertamente. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Son salvos de todas las naciones bajo el cielo, vestidos con las ropas de la santidad de Cristo y con las palmas en las manos, es decir, están de fiesta, han vencido. A gran voz claman diciendo que la salvación es mérito de Dios y del Hijo de Dios, el Corderito de Dios. Son salvos porque fueron elegidos a tal efecto y por tanto confiaron en el Corderito. Versos 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes se postran ante Dios y le adoran también, empezando con un grandioso amén, ratificando la adoración de la multitud incontable. Versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Señor tiene interés en que sepamos exactamente quiénes son esas multitudes. Expresamente uno de los ancianos se acerca a Juan, espectador de todo aquello, y le pregunta acerca de todos aquellos vestidos de ropas blancas: ¿quiénes son y de dónde han salido? Podemos imaginar la cara de asombro de Juan en ese momento. ¿Cómo iba él a saberlo? La pregunta tiene la intención de destapar el asunto. En ninguna manera el anciano esperaba que Juan iba a responderle. Fue solo un pretexto para él mismo, el anciano, para responder a su misma pregunta. Contesta el anciano a su misma pregunta: estos son los que han salido de la gran tribulación. MacArthur comenta al respecto: estas personas no fueron libradas junto con la iglesia, debido a que todavía no eran salvas.
Durante ese periodo de 7 años serán salvadas, martirizadas e introducidas en el cielo. Aunque es un tiempo de juicio como nunca antes, también es un tiempo de gracia y salvación sin paralelo en la historia. Así pues está claro que al decir salen de la gran tribulación, significa que parten hacia el cielo desde ese tiempo de la historia por venir, el cual será extremadamente terrible. Salen no siendo arrebatados como lo será la iglesia, sino por muerte, por cortarles la cabeza, como lo vimos en el capítulo 6, versos 9 al 11. ¿Cómo salieron? En victoria, la victoria del martirio. Saldrán de este mundo en el tiempo de más horrible persecución para los cristianos que nunca haya existido antes. La Inquisición católico-romana de la Edad Media se quedará muy corta ante la barbarie que acometerá la bestia anticristo contra los discípulos de Jesús que vivirán en aquel tiempo. Pero, ¿qué y cómo se convertirán tantos en ese tiempo? ¿Cuál será el motivo por el cual muchos se entregarán a Cristo en esos días cuando la iglesia ya no esté en este mundo? Bueno, lo primero es el arrebatamiento. Este será el acontecimiento más impresionante de la historia, exceptuando el diluvio. Será algo que afectará a millones de personas. Pensemos en todos los familiares, amigos y allegados de los que partan a recibir al Señor en las nubes. Muchos van entonces a entender de lo que les dijeron sus allegados creyentes, que eso era verdad. Segundo punto, es cierto que el Espíritu Santo en su manifestación de poder habrá sido quitado de en medio, como lo enseña 2 Tesalonicenses 2:7, en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Pero eso será momentáneamente, y vamos a explicar mejor esto último. Así como el Espíritu Santo vino con poder a la iglesia expectante en Jerusalén, como lo encontramos en Hechos capítulo 1 y 2, para que ésta pudiera cumplir con la gran comisión, cuando la iglesia se vaya, ese poder del Espíritu Santo también será quitado juntamente con ella. Pero eso no significa que no seguirá actuando como solía hacerlo antes de aquel día de Pentecostés. Ejemplo, los 12 discípulos de Jesús ya estaban convertidos a Dios antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Luego tenían el Espíritu Santo, porque sin él nadie se puede entregar a Cristo. Lo único que no tendrán los creyentes de la tribulación será el poder del Espíritu Santo, el cual habrá sido retirado con la iglesia a los cielos previamente. El Espíritu Santo seguirá salvando entonces. Menciona un comentarista, el Espíritu Santo seguirá en su obra de convencer de pecado a los impíos, regenerar a los inconversos y santificar a los convertidos. En otras palabras, ejercerá las mismas funciones que desempeñaba con respecto a los santos del Antiguo Testamento. No obstante, hermanos, en un momento conciso al final de la gran tribulación, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo será derramado como nunca antes, a modo de la lluvia temprana y tardía, de donde la profecía de Joel 2, 28 al 32, que tuvo su parcial cumplimiento en Hechos capítulo 2, tendrá su cumplimiento cabal entonces. En ese tiempo, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2, 32. Respecto a la cantidad incontable de mártires salvos que suben a la presencia de Dios, es importante comentar que Apocalipsis capítulo 7 parece indicar que habrá más personas salvas durante esa terrible época que en cualquier otro periodo breve de la historia. Desde el punto de vista de la eternidad, la tribulación será una época maravillosa. Verso 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es curioso ver que esas gentes, multitud que nadie podía contar, lavan sus ropas en la sangre del Corderito, y el resultado es que las ropas se vuelven blancas por el efecto de la sangre, que es roja. Evidentemente, esto hay que entenderlo desde una perspectiva espiritual. La sangre del Cordero de Dios vuelve blancas, puras, sin mancha, las vidas de los que se cubren de esa sangre. Versos 15 y 17. Por tanto, están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El anciano explica a Juan por qué esas gentes lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Corderito de Dios. Están por ello delante del trono de Dios, en la mismísima presencia de Dios, sirviéndole siempre. Aquí vemos el servicio de Dios como el privilegio mayor que existe, aún en el mismo cielo. Por otro lado, Dios también les sirve, les protege, extendiendo su templo hacia ellos. Como consecuencia de ello, ya nunca más sufrirán privaciones y aflicciones, como solían experimentar aquí en la tierra bajo la bestia.
Jesús, el Corderito de Dios, el buen pastor, se ocupará de pastorearles. Además, serán eternamente consolados. Este énfasis, hermanos, en la protección, cuidado y consuelo, nos habla necesariamente de un antecedente de suma aflicción que tendrán aquí en la tierra. Será en el cielo donde serán consolados. Por otra parte, dicho comentario sobre la consolación nos ayuda a entender que esa gran multitud se refiere definitivamente a gentes que sufrirán martirio aquí en la tierra, cosa que no se puede decir de todos los creyentes, por ejemplo, de los que vivimos actualmente en América o en Europa, siempre con sus honrosas excepciones, por supuesto. Todos ellos serán los convidados a las cenas de las bodas del Cordero, en el cielo. Las solemnidades de las bodas se efectuarán en el cielo y luego en la tierra, por tanto, habrá invitados en el cielo e invitados en la tierra. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.